Corea es un país alto consumidor de café y bueno, pues por ende está repleto de cafés a donde quiere que uno vaya. Entonces el día de hoy acompáñenme a tomarme un cafecito y mientras pues les voy a platicar algo muy interesante. Vamos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en este canal, un nuevo video. Como ustedes verán, hace un momento estaba en la parte de arriba de este café, pero me di cuenta que la música de fondo, vaya, tiene copyright. No sé si en algún momento cuando empiece a monetizar este canal y trate de monetizar este video, bueno, pueda tener problemas de copyright y se me desmonetice el video, ¿no? Entonces dije, creo que tengo que salirme del café y me vine en la parte del exterior para grabar este video. La verdad es que la parte de arriba estaba mucho más bonito, pero bueno, busqué la excusa para venir a este café. O sea, me estoy tomando un caramel macchiato, aquí está, un caramel macchiato con hielos, que bueno, pues esto es que hace mucho calor aquí en Corea. El punto es que es la tercera vez, cuarta, quinta vez que estoy grabando este video, porque o el micrófono lo tengo apagado o estoy grabando sin grabar. El punto es que se me está acabando el sol, se está oscureciendo y tengo que grabar. El motivo de este video es que quiero compartir con ustedes 3 ideas que me parecen importantes con respecto a lo que he estado aprendiendo, viendo la reacción que ha tenido Corea del Sur con respecto al COVID-19. Todavía este tema del COVID-19 es como súper incierto, o sea, en algunos países el confinamiento es obligatorio, en otros países el confinamiento o la cuarentena es voluntaria, ¿no? O sea, las personas para mantener distanciamiento social pues están pues quedando en sus casas de manera voluntaria, ¿no? Bueno, por ejemplo, en México, mi familia que está en México, me doy cuenta que en México pues las cosas pues tiene un futuro incierto. O sea, la gente de verdad, algunas porque no tienen otra manera, o sea, tienen que salir de sus casas a trabajar, otras porque tienen trabajo remoto se quedan en sus casas, otros simplemente deciden quedarse en casa. Pero bueno, la realidad es que no hay suficientes pruebas, no hay los medios médicos para sobrellevar toda esta enfermedad y ha ido en aumento tanto los contagios detectados, ¿no? Como en aumento pues el fallecimiento de las personas por esta enfermedad. Y pues por supuesto que nos preocupa más nosotros que tenemos familiares en México.
Pero yo veo una realidad muy distinta en esta parte. En Corea la realidad es distinta, o sea, nunca hemos tenido una cuarentena, un confinamiento como tal. O sea, en realidad no se paró la economía, o sea, las tiendas no cerraron. O sea, tal vez algunas tiendas llegaron a cerrar cuando se detectó alguna persona enferma que estuvo por ahí. Pero, o sea, la economía ha seguido abierta. Es cierto, todos tenemos que andar con cubrebocas. Yo tengo mi cubrebocas, solo que me lo quité ahorita por el tema de grabar este video. Pero de ahí en fuera, o sea, yo no veo un problema grave, ¿no? O sea, no se percibe como grave el problema. Entonces me puse a investigar y eso me movió a leer artículos y ponerme a investigar, o sea, qué está sucediendo, qué está haciendo bien Corea, de tal forma que la sociedad ni siquiera se percibe angustiada por el tema y la economía no parece estar siendo tan afectada como en otros países. Entonces, he aprendido 3 cosas de lo que Corea ha estado haciendo y esto no tiene ningún tono político ni con la intención de esta parte de fervor nacionalista, absolutamente no. O sea, mi intención es ver qué está sucediendo y qué puedo aprender yo de esto para aplicarlo, pero en mi emprendimiento. Porque hay cosas muy interesantes que se pueden aplicar para nuestros negocios. Bueno, estas 3 cosas que he aprendido quiero compartirlas con ustedes, esperando que bueno, pueda ser informativo y también que bueno, esto nos ayude a ver que hay elementos interesantes que podemos aplicar a nuestro negocio. Así que empecemos. El primer punto que me pareció súper interesante es el tema de la proactividad. Y nuestro gran diccionario Wikipedia nos explica lo que es la proactividad. Y miren, se los voy a leer literalmente. Dice, se refiere al comportamiento anticipatorio orientado al cambio y autoiniciado en diversas situaciones. El comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura, en lugar de solo reaccionar. Significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que suceda algo. Entonces, una persona proactiva planea y actúa antes de que las cosas sucedan, se anticipan a lo que va a suceder. ¿Cómo lo ha hecho Corea? Bueno, Corea lo ha hecho de 2 maneras. Una, ellos hicieron accesible la prueba de COVID-19 a todo el mundo. Y en la mayoría de los casos hicieron estas pruebas de manera gratuita. Así que cualquier persona que tuviera alguno de los síntomas o malestares, simplemente se acercaba a los hospitales o pues al médico, a los laboratorios y se hacían la prueba y bueno, se descartaba o simplemente, bueno, se detectaba si había enfermos. Entonces, el hecho de hacer accesible estas pruebas definitivamente demuestra la proactividad, ¿no? En vez de esperar a que la persona se ponga súper grave y que, bueno, pues vaya al doctor y el doctor diga, bueno, pues vamos a hacerle la prueba, ¿no? O sea, ya automáticamente las personas podían acercarse a hacer las pruebas del COVID de manera voluntaria, acercarse y hacerse las pruebas. El segundo punto que lo hizo proactivo es que no solo se limitaban a hacerle las pruebas a las personas que tenían síntomas, sino también le hacían las pruebas a todas aquellas personas
que fueran asintomáticas y que voluntariamente fueran a hacerse las pruebas. Pero también hagan en cuenta, si una persona se detectaba que tenía COVID-19, investigaban a todas aquellas personas, familiares y personas que tuvieron contacto con esa persona que estaba contagiada en los días anteriores y en los establecimientos a donde fue, para hacerles las pruebas, incluso aunque no tuvieran ningún síntoma. Esto permitía que se detectara a las personas que eran portadoras de COVID asintomáticas, pero que aún así estaban contagiando a otras personas. Eso permitía como contener o que no se esparciera más este virus. Entonces, en vez de esperar a reaccionar, se anticipaban, eran proactivos o son proactivos y hacían pruebas a diestra y siniestra. Recordemos que para el mes de marzo, Corea era, después de China, el segundo país con más contagios en el mundo. Y ahorita, la verdad es que Corea ha quedado entre los países con mayores pruebas y menos decesos, y el contagio, pues ahí va, la verdad, ahí va el contagio, pero se ha visto como el balance de pruebas y contagios, las pruebas altísimas, ¿no? Entonces, Corea reaccionó rápido. Entonces, ¿qué aprendo para el emprendimiento? Como emprendedores tenemos que ser proactivos. Tenemos ya en nuestro chip o sabemos que nos vamos a enfrentar a problemas siempre. Es parte del emprendimiento. Y anticiparnos a los problemas, saber cómo reaccionar y planear las cosas antes de que sucedan los problemas, definitivamente nos pueden ayudar a mitigar el impacto de cualquier problema que podamos tener. Entonces, esta parte de ser proactivos creo que es algo que todo emprendedor podemos aprender de esto, ¿no? Algo también importante que mencionar es que Corea no fue proactivo porque se sacó esto de la manga, no, sino ellos en el 2015 se enfrentaron a esta otra enfermedad, MERS, que también era una enfermedad respiratoria, que era un virus que empezó a atacar y que Corea en ese momento no estaba preparado para eso. Entonces, después de esta situación que vivieron en el 2015, reaccionaron y detectaron cuáles eran sus debilidades y dijeron, ok, tenemos que ahora crear, de alguna manera, organizaciones, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que hacer sistemas y aplicar mejor los servicios médicos para poder cuidar de la población, ¿no? Entonces, desde el 2015 Corea detectó sus debilidades, dijo, ok, tenemos que solucionar esto, aquello, el otro. Y eso permitió que ahora, en el 2020, tuvieran la manera para reaccionar. Entonces, igual nosotros, detectamos nuestras debilidades, errores siempre va a haber, problemas siempre va a haber. Hay que detectar esas debilidades y anticiparnos. Hay que planear cómo vamos a mitigar o resolver esas debilidades que tenemos en nuestros negocios para disminuir el impacto en algún problema a los que nos enfrentemos. El segundo punto que aprendí es con respecto a la transparencia. Mientras que algunos países no son muy claros o
ocultan un poco la información con respecto a los decesos, con respecto a los contagios, a lo mejor con la intención de no como que la gente no se panique, no sé cómo decirlo, o sea, como que no entre en pánico. Corea reaccionó de otra manera. Corea dijo, nosotros vamos a decir día con día, a veces hasta varias veces al día, daban informe de qué estaba haciendo, qué es lo que no estaban haciendo, qué es lo que sí sabían de la enfermedad, qué es lo que no sabían de la enfermedad, y además utilizaban a expertos en el tema de salud como epidemiólogos que tuvieran limitada relación política. O sea, obviamente con la intención de que no tuviera como cierto sesgo la información que estuvieran dando. Me parece interesante ese punto, que ellos, al mantener la información clara, transparente, constante de lo que estaba sucediendo, siento que eso ayudó mucho a que la gente tuviera más confianza en las autoridades y en las instrucciones que daban las autoridades. Como que eso hacía que la gente fuera más obediente. ¿Qué aprendí de esto? Aprendí que cuando alguien que tiene un puesto de autoridad, a lo mejor eres CEO o eres jefe, eres directivo, no sé, cuando das la información clara, concisa, transparente, produce confianza. O sea, produce que la gente coopere. Y no solo, o sea, al ser transparente, no solo hablando de todos los aspectos positivos, sino también, o sea, ¿sabes qué? Es que no sabemos cómo manejar esta situación, ¿no? O desconocemos este punto. Cuando la gente es transparente en la información en ese sentido, eso permite que la gente se sienta en confianza y colabore. Por ejemplo, a mí me sorprende aquí en Corea que, bueno, por ejemplo, todos los días nos llegan notificaciones a nuestro celular de ya hay un nuevo infectado, no vayan a este lugar, chequen si ustedes pasaron por este lugar a tal hora. Luego en las noticias dan informes todos los días con respecto a este tema, llevan a expertos, exponen, hablan, contestan dudas. Entonces, de hecho hay call centers, o sea, puedes hablar y decir, oye, es que no sé, y hay call centers en donde puedes saber a dónde puedes ir, cualquier duda que tengas con respecto a la enfermedad te la contestan. Entonces, hay muchísima información y información científica, no mitos, no leyendas, no información falsa, sino información concisa, confiable. Y entonces me sorprende ver a la gente obediente. O sea, puedo decir que el 99.9% de las personas usan cubrebocas. Había personas, ahorita ya no tanto, pero había personas que así con su guante de látex, en cada esquina aquí en Corea, bueno, al menos en la zona donde vivo, hay para que te desinfectes las manos. La gente precavida, la gente obediente. Y trato yo con muchas personas y no escucho a la gente como quejarse, ay, es que el gobierno, sí las hay, ¿no? De que las hay, pues yo creo que en todos lados las hay, pero como que la gente en su mayoría, a mi percepción, está tranquila, confía en lo que dicen las autoridades y simplemente siguen las instrucciones de las autoridades. Pero yo creo que las autoridades lograron, por medio de su transparencia, ganarse la confianza de las personas. Entonces,
pues creo que es muy claro lo que uno aprende de esto, ¿no? O sea, si uno teniendo un negocio, un puesto de autoridad y uno siempre es transparente con sus clientes, con sus trabajadores, cuando uno, o sea, es sincero con respecto a sus debilidades, a cómo se siente, a lo que tiene y siempre está en constante comunicación con su gente, la gente confía, ¿no? Estamos hechos para confiar en las personas y bueno, pues de alguna manera se han ganado esa confianza. Creo que esto es un aprendizaje. Este punto de la transparencia tiene que ver con cómo llevar un buen liderazgo. El tercer punto que aprendí de esto tiene que ver con la innovación. Y nuevamente vamos a hacer uso de nuestro gran diccionario Wikipedia para entender lo que es la innovación. Dice, es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. Entonces, innovar es mejorar algo. O sea, tanto choro para decir eso nada más. La innovación consiste en crear y aplicar nuevas ideas para los productos o servicios que una empresa ofrece para generar un valor diferenciador de la misma ante sus competidores y aumentar sus ingresos. La innovación debe ocupar un lugar esencial en la dirección estratégica de un negocio que desea expandirse. Bueno, esa es la definición de innovación ya en los negocios. ¿Cómo aplicó Corea el tema de la innovación? Miren, para el mes de febrero, Corea tenía dos problemas. Uno, el tiempo que ellos tardaban entre prueba y prueba era aproximadamente de 30 minutos. O sea, llegaba una persona, con esa persona mínimo tardaban 30 minutos. Y luego tenían que desinfectar el área, desinfectar los utensilios y eso llevaba otro tiempo más para atender al siguiente paciente. Y eso hacía que, bueno, durante un día en un hospital podían llegar a atender a 9 personas. Perdón, eran 10 personas al día. Y además de esto, tenían el segundo problema. El hecho de que era difícil realizar las pruebas con seguridad, ya que las personas que iban de manera voluntaria a hacerse estas pruebas y el personal médico se enfrentaban a la posibilidad de contagiarse. O sea, a lo mejor ni estaban enfermos, pero llegan y se contagian. ¿Por qué? Porque pues estás en contacto con otras personas que posiblemente sí están infectadas y bueno, pues eso hace que tú te puedas contagiar. Entonces eso era otro problema con respecto a este tema. ¿Qué hizo Corea para innovar? Bueno, vieron el problema, dijeron tenemos que mejorar los tiempos de prueba y mejorar esta parte de darle seguridad al paciente médico. Y entonces crearon este sistema o implementaron este sistema de drive-thru o autoservicio. Entonces las personas podían ir en su carro, no se bajaban del carro, o sea, ellos podían estar seguros dentro de su carro. El personal médico afuera del carro simplemente metían como el hisopo, les hacían el registro, escribían todos los datos y eso el auto permitía como que hiciera una barrera entre el paciente y el médico.
Y eso permitió que se redujera el tiempo de prueba a 10 minutos. Y entonces durante el día ellos llegaban a lograr hacer hasta 90 pruebas al día. O sea, hicieron una mejora ¿de qué? ¿Del 900%? Eso se llama innovación. Y bueno, tomaron esto otros países para implementarlo en el sistema de prueba en otros países, ¿no? Porque pues, finalmente fue una innovación que se hizo aquí en Corea. Pero bueno, vaya, no es un invento, es algo existente que simplemente se aplicó en esta situación. La segunda cosa que ellos hicieron es que hicieron varias cosas. Pero bueno, otra cosa que ellos hicieron fueron que hicieron como cabinas que las personas que, o sea, no tenían carro, no iban en carro, bueno, iban a pie, porque en ciudades muy pobladas, o sea, es imposible ir en carro, entonces la gente anda a pie. Entonces había cabinas en donde la persona, sin entrar al hospital, podían meterse a esa cabina y el médico, estando dentro, podía hacerles las pruebas. O sea, igual, esa cabina causaba esa barrera entre paciente y doctor, y bueno, con seguridad, con esa tranquilidad podían hacerle las pruebas. Entonces las personas tranquilamente, sintiéndose seguras, podían ir y hacerse las pruebas. Entonces eso fue otra innovación. Además de eso, crearon aplicaciones de diagnóstico. Le pusieron como self-diagnosis apps. Las personas a las que se les detectaba la enfermedad, las ponían en cuarentena, ¿no? Si no estaban como en gran riesgo, las ponían en cuarentena. Y tenían que descargar una aplicación y todos los días les daban seguimiento a esas personas. Qué síntomas tenían, cómo se sentían, si estaban tomando sus medicamentos, etc., etc. Si el paciente no contestaba las preguntas de la aplicación en el horario que tenía que hacerlo, automáticamente le hacían una llamada y bueno, lo mantenían, como le daban seguimiento, así digamos, paso a paso de esa persona durante la cuarentena. Entonces, este tipo de aplicaciones también fue una innovación que pues permitió que hubiera un distanciamiento entre doctor y paciente y bueno, se le pudiera dar seguimiento a todo este personal. Y bueno, como les decía hace un momento, también había call centers. En el día 1 que empezó el primer paciente con COVID detectado en Corea, implementaron un call center con 30 personas que contestaban preguntas de la ciudadanía. Dicen que empezaron con unas 850 llamadas al día. A medida que fue aumentando el contagio, empezaron a agregar más personal al call center. Dice que llegaron a ser 270 personas contestando llamadas y que llegaron a tener hasta 70,000 llamadas al día. Entonces imagínense, 70,000 llamadas al día. Es mucho trabajo, pero bueno, eso ayudó a que la gente estuviera más informada y más tranquila. Crearon una aplicación, del cual voy a hablar en otro video, pero crearon una aplicación en donde se mapeaba a la persona que se detectaba que estaba enferma. Entonces, se mapeaba a todos los lugares a donde estuvo esa persona y entonces tú podías bajar esa aplicación y ver el recorrido de esa persona y evitar esos lugares. Eso obviamente ayudó a que el contagio no aumentara. Y bueno, pues eso también es una innovación. Pero en otro video voy a platicar de esta aplicación creada por un joven estudiante, muy interesante. No es necesario ir en busca del producto o de la idea
completamente inexistente. O sea, no necesitamos como esa idea revolucionaria. Simplemente lo que ya tenemos de producto o de negocio podemos mejorarlo. También aprendo que uno tiene que saber identificar los problemas existentes. O sea, por ejemplo, ellos vieron que los tiempos de prueba eran muy largos, o sea, eso era un problema, y entonces decidieron pues mejorar eso. Entonces nosotros vemos problemas en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, simplemente busquemos formas de mejorarlo. Y a lo mejor, no sé, nos encanta un tipo de negocio ya existente. Simplemente busquemos forma de girar un poco la tuerca y encontrar algo innovador, un problema, ¿no? Un problema se convierte en una oportunidad para innovar, para hacerle alguna mejora. Entonces, yo creo que esto es algo que también podemos implementar en nuestros negocios. Bueno, he terminado. Estas son las 3 cosas que he aprendido con respecto a la forma en que Corea ha reaccionado con el COVID-19. Esperemos que todo esto pase pronto. Yo creo que ya somos un mundo diferente. Las personas después de esto ya vamos a pensar completamente diferente, pero ya depende de uno si uno quiere sacarle aprendizajes a esto, o pues quiere quedarse en el plan de verlo como algo negativo, ¿no? De que es una desgracia, de que es una tragedia, pues sí, sí lo es. Pero, o sea, hay cosas que no podemos evitar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de pensar, nuestra actitud. Y bueno, eso ya es decisión de uno, ¿no? Pero, bueno, quise ver la manera de aprender de esto del COVID y de cómo ha reaccionado Corea. Me encantaría saber tus comentarios. Si hay algo que te interesa o que te gustaría que investigara un poco más, bueno, será un placer hacerlo. Y bueno, si te parece interesante, te parece de valor este video, bueno, me encantaría que también lo compartieras. Y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.